Las respuestas del tarot, y me refiero al libro, tiene como propósito acercarte al tarot de manera amigable, bien estructurada, con una forma didáctica en la entrega de los conocimientos. Vas a poder ver en sus páginas distintas maneras de acercarte a cada una de las cartas. Y lo bonito de todo esto es que vas a poder hacer algunas lecturas que van a ser muy satisfactorias para ti, porque rápidamente vas a poder leerle el tarot a tus amigos, amigas, a ti mismo, para que puedas ir recibiendo respuestas. Por eso este libro se llama Las respuestas del tarot. O sea, tiene ese propósito de que puedas acercarte de manera muy amigable, pero también con un grado de profundidad suficiente para que tengas bases sólidas, para que puedas luego poder entrar en el mundo del tarot. Si quieres estudiarlo con mucha profundidad, tengas las herramientas básicas para navegar por este camino de autoconocimiento que es muy profundo, muy simbólico. Tiene todo un camino de autoconocimiento que vas a ir descubriendo en este camino. Bien, así que sin más demora, vamos allá por las cartas. La primera de las cartas que te voy a enseñar es la carta de El Loco, porque el loco va a representar nuestra alma que va transitando diferentes experiencias dentro del propio desenvolvimiento de nuestro camino biográfico. Si observas bien, las cartas también tienen una organización que hemos decidido darle esta organización de 3 filas y 7 columnas, más la carta del loco por fuera de todo este sistema, para que puedas comprenderlo desde esta mirada tripartita, donde vamos a observar la mirada desde el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el loco representa nuestra propia alma, que está en un estado de evolución primigenio, donde todavía no tenemos un lugar físico habitable por donde ir teniendo experiencias. Por eso, en la imagen, puedes observar a este personaje que está erguido y va caminando por este arco iris. Este arco iris está en la mitología nórdica, en la mitología germana. Se llama Bifrost. Y Bifrost es el arco iris o el puente de luz que une a Asgard, que es el reino o el mundo de los dioses, con Midgard, la tierra o el mundo de los seres humanos. Por lo tanto, este personaje va en camino, va descendiendo desde el mundo espiritual hacia el mundo terrenal. Esa es la primera imagen simbólica que te quiero transmitir. Si observas en la imagen, también en la parte de más atrás, hay estrellas, unas estrellas pequeñas. Ellas representan las distintas esferas planetarias, los planetas, que van representando distintos estados de conciencia, en donde esta alma que va caminando o transitando en descenso desde el mundo espiritual hacia el mundo de la materia, va recogiendo distintas cualidades, energías, potenciales que van alojándose en el yo, en el cuerpo astral también, para ir constituyendo sus fuerzas fundamentales. Van constituyendo muy probablemente su temperamento y las energías básicas que luego va a ir modelando a través de las distintas experiencias y aprendizajes de la vida. Pero todavía está en ese camino de descenso primigenio, primordial, muy rudimentario, todavía en un estado en donde el loco no tiene experiencias terrenales. Bien, así que las estrellas pequeñas representan las esferas planetarias en donde este personaje va adquiriendo todos sus dones, sus talentos y todo lo que ha ido recogiendo a través de antiguas encarnaciones y las va recopilando para que las pueda expresar en mayor o menor medida en su futura encarnación, que va a comenzar un par de cartas más adelante. Otro elemento que es bien interesante son las nubes que están en la carta. Entonces, cuando el personaje va descendiendo, ¿cierto? Y uno entiende que las nubes son una representación de lo espiritual también, de este elemento agua que se ha ido evaporando y va ascendiendo. Tiene que ver con la espiritualización de algo que es un poco más tangible. Entonces, el loco está en dirección de atravesar esas nubes. Todavía no lo hace, ¿sí? Ahora, te hago un pequeño spoiler que quizás ya observaste. En la carta del mago aparecen también estas nubes que están confundiéndose un poco con el follaje de los árboles que están ahí. Uno se preguntará, bueno, ¿y por qué los árboles tienen copas de color blanco? Bueno, ahora se entiende, ¿cierto? Porque son las nubes de la carta del loco que están acá. Entonces el mago toma estas energías de lo superior, ¿sí?
desde dónde proviene el loco. Ahora, volvamos a la carta del loco. Entonces, para que puedas comprender con mayores elementos este descenso desde el mundo superior hacia el inferior, porque la carta que viene, el loco, genera el inicio ya partiendo el proceso de encarnación lentamente hacia el mundo terrenal. Pero también tenemos otro elemento bien importante, que es la estrella, pero la estrella de 5 puntas que está sobre la cabeza del personaje. La estrella de 5 puntas, como vamos a ver más adelante también, pero aquí te lo adelanto porque es importante que lo conozcas, es la representación del alma humana. Es nuestro yo interior, nuestra conciencia, que en el loco está fuera de su cuerpo. Por lo tanto, en esta carta todavía no hablamos de experiencias materiales, porque todavía no hemos encarnado en el cuerpo físico. Cuando me refiero a no hemos encarnado, es que el alma humana todavía no tiene un cuerpo físico que lo pueda contener. Por lo tanto, la experiencia humana todavía no es posible dentro de la carta del loco. Por eso, muchos de los significados del loco tienen que ver con no estar conectado con la realidad, un poco de disociación respecto a las actividades del mundo de la vida adulta, por ejemplo. Como que cuesta más tomar muy en serio el mundo laboral, el mundo de las relaciones, en fin, como de forma tal vez poco seria, porque hay una desconexión con la realidad y con los deberes que tienes que ir cumpliendo también para que tengas una vida satisfactoria, una vida plena. ¿Sí? O si no, estás demasiado desconectado de tu realidad. Algo que, por supuesto, puede ser propicio para que entres en experiencias espirituales donde la conexión con la tierra, con la realidad misma, no ayuda demasiado, ¿sí? Pero eso es en algunas actividades muy específicas de un trabajo meditativo, algún trabajo que tengas que hacer con atravesar espacios de conciencia mucho más profundos, acceder a tus vidas pasadas, por ejemplo. ¿Bien? Así que de eso está hablando la imagen de la carta del loco. Y también va con este equipaje bien liviano que representa la poca carga que este personaje ha ido acumulando en su encarnación, porque la verdad es que todavía no encarna, por lo tanto no tiene mucha experiencia acumulada, no porta nada dentro de este pequeño morral, de este pequeño bolso, nada más que los componentes esenciales para poder acceder a su próxima encarnación. Ahora, esta carta obviamente no representa solo esto que acabo de mencionar. Esto pasa con todas las cartas, tienes que extrapolarlo y llevarlo a las situaciones por las que tú estás preguntando. Si preguntas, por ejemplo, por un trabajo al que estás postulando, esta es una carta que podría decirte que tal vez te faltan algunos elementos para poder entrar en este trabajo con toda propiedad. Pero tal vez sea importante que entres en este trabajo también sin prejuicios, desprejuiciada, porque de esa manera vas a poder acoger lo nuevo que te provee la experiencia de esta nueva experiencia laboral. Lo mismo para una experiencia amorosa, en el ámbito de la familia, en relación con tu propio cuerpo, lo que sea. ¿Bien? Así que de esto va tratando la carta del loco. Es una carta de alta conexión espiritual, es una carta que te ayuda mucho a lanzarte a la vida sin prejuicios, sino que con plena libertad. Y ese es uno de los significados más importantes de esta carta, la libertad. Ahora continuamos con la carta de El Mago. Como veíamos en la carta anterior, recuerda estas nubes en la parte de abajo de la carta. Ahora están en la parte superior. Y es desde ahí donde el mago, en este gesto que él posee de estirar una mano hacia lo superior, brazo y mano por supuesto, y otro hacia la parte inferior, está en conexión tanto con los principios superiores como con los principios inferiores. Pero los superiores son aquellos que están en este territorio que el loco, la carta anterior, numerada con el 0, habita. Desde ahí toma esta energía 100% espiritual. Por lo tanto, el mago viene siendo un conector de mundos, alguien que conecta el mundo espiritual superior con la primera parte de este camino. Recuerda que el mago es la carta número 1. Por lo tanto, también desde la numerología, el número 1 da mucha fuerza, muchos potenciales. Por eso hemos colocado en la parte de abajo, como bajo los pies del mago, hay un puntito ahí. Eso es una semilla que posee todos los potenciales para el desarrollo de la vida, de un proyecto, de una relación, de un trabajo, lo que sea. Por lo tanto, en el mago siempre está esta idea de los potenciales.
iniciales. Esta es una carta con mucha fuerza. Puedes también observar detrás del personaje que hay una llama, un fuego, pero también es un fuego blanco, al igual que las nubes. El fuego, uno lo ve, por supuesto, tiene varios matices de colores, generalmente medios rojizos, anaranjados, azulosos, en fin, ahí va a depender. Pero este fuego, simbólicamente pintado de blanco, representa la pureza y el fuego inicial, el fuego espiritual, que proviene de esferas superiores o de esferas interiores, como quieras verlo. Pero para el símbolo ayuda mucho que esto esté en la parte de arriba, ¿cierto? Estas nubes. Pero el fuego está en la parte de atrás porque el mago se sostiene en este fuego, en el fuego espiritual, la conciencia, la voluntad. Por lo tanto, si nos conectamos con la energía de este mago como una especie de alquimista, como una especie de iniciador, transformador que da vida o que tiene la capacidad de crear, de iniciar, utilizando las palabras del Génesis bíblico, hágase la luz, el Fiat Lux, esta es la carta que marca los inicios. ¿Bien? Por eso el fuego espiritual que está acá representa esa conexión con los mundos superiores, con esta información muy elevada, con una conciencia muy expandida, desde donde el mago obtiene su fuerza, su poder. ¿Bien? Hay algunos otros elementos como por ejemplo el agua que está fluyendo, que representa el elemento agua, como también el piso, las rocas, la tierra que está ahí, que representa el elemento tierra. También hay algunos animales aéreos, como un pájaro, una mariposa, y también hay un animal, hay un puma allá entre medio, ¿sí? Como este tarot está hecho en Chile, pusimos un puma, ¿sí? También en la parte superior hay una colmena. La colmena posee una energía calórica que está íntimamente relacionada con el fuego en torno a la energía creativa. Bien, eso te lo dejo ahí mientras tanto. Entonces, en estas representaciones de los animales, de los vegetales también, están las representaciones de los 4 elementos, donde el fuego representa el elemento fuego, los animales del aire y la parte de arriba de la copa de los árboles representa el aire, el agua está representado por el agua, por supuesto, y finalmente la tierra representa la tierra. Entonces tenemos estos 4 elementos que están presentes acá, pero uno podría en esta carta prescindir de todo. Por eso en esta carta el fuego cobra un protagonismo esencial, porque en el elemento fuego está contenido tanto el aire, el agua y la tierra, como energías o elementos potenciales que se van desarrollando en las siguientes cartas. Pero aquí está todo eso contenido en el fuego. Por eso la carta número 1 está íntimamente relacionada al elemento fuego, así como la carta número 2 al aire, la tercera carta número 3 al agua y la número 4, el emperador, al elemento tierra. Considera eso, es súper importante. Bien, así que bueno, esta carta habla de iniciar, de confiar mucho en tus poderes, en tus capacidades, en tu poder personal, en tu capacidad que tienes para emprender. Y confía mucho, porque esta es una carta que cuando la relacionas con cuáles son los potenciales que tienes en este tiempo, es una carta que te dice que tienes todos los potenciales, ¿sí? Recuerda, número 1 y el elemento fuego, esencial. Por supuesto que están los otros elementos también. Por eso en las distintas cartas, barajas de tarot que existen, el mago tiene en la mesa símbolos de los 4 elementos, tiene mucho que ver con eso, y todo eso está relacionado con el número 1. O sea, aquí nos dimos el gusto, en esta carta, de poder sintetizar en este fuego que está detrás del mago, estas cualidades todopotenciales, omnipotentes que están presentes en el número 1 y en el elemento fuego, y por supuesto en el mago, que, dicho sea de paso, está vestido de blanco por dentro, símbolo de su pureza interior, y de rojo por fuera, símbolo del poder exterior. Bien, entonces tiene una conexión con lo sutil, con lo supremo, con lo divino, que está representado en lo blanco y en esta mano que levanta hacia el cielo, y también conectado con este rojo, rojo de sangre, rojo de vida, es un rojo terrenal, que representa la conexión con la realidad tangible, y por eso su otra mano hacia la parte inferior. Bien, así que esto es lo que te puedo decir de la carta de El Mago. La sacerdotisa es una carta que a mí me encanta. Aquí puedes ver en la imagen a esta mujer que está con los ojos cerrados, con las manos haciendo este gesto de
Gayo, Atmanjali, que es el mudra que conecta con nuestro corazón, con nuestro interior, que genera mucha paz en nuestro interior. Está sentada sobre una flor de loto y también está sentada sobre el agua que refleja el lugar en donde ella está sentada, que es esta flor de loto, este nenúfar. Y está en un espacio oscuro, pero que no representa la oscuridad del mal, ¿ya? Eso no hay que confundirse con eso, sino que representa la oscuridad de estar en la intimidad, en el interior. Es una oscuridad que podríamos decir uterina, receptiva, inconsciente, pero me refiero al mundo inconsciente, no de la inconsciencia, por ejemplo, de una borrachera ordinaria, digamos, no. Esto tiene que ver con el acceder a un mundo interior. Por eso ella también, gracias a su profunda conexión interior que está muy relacionada al número. El número 2 representa la sabiduría, el interior. Ella, de todas maneras, tiene un tercer ojo en el centro de su frente que está abierto. Y eso especialmente debido a su profunda conexión con el interior. Ella no es que esté con los ojos cerrados para evitar o huir del mundo exterior, sino que es porque le da importancia a lo que acontece en su mundo profundo. Por eso no es que esté con los ojos cerrados, está mirando hacia el interior. Su mirada se dirige a su mundo interno. Y desde ahí que ella puede despertar su tercer ojo, su Ajna Chakra, de manera apropiada para conectar con la sabiduría o la inteligencia superior que conduce a la sabiduría también. Por eso, esta es una carta que es la sabiduría, ¿sí? No solo representa eso, pero uno de sus aspectos muy importantes, como cuando te sale como consejo, es que puedas acceder a tu propia sabiduría, que no te conectes tanto con el exterior, sino que te vuelques a tu propio conocimiento, a lo que está en tu interior, conecta con tu intuición, pon atención a las señales que te puede mostrar la vida en sus distintos elementos simbólicos que vas observando en el día a día. Así que esta es una carta de profunda conexión espiritual, ¿bien? Y también posee en el lugar en donde está, hay como un óvalo, ¿te das cuenta? Que parece un huevo. Eso es una Vésica Piscis. La Vésica Piscis es una representación simbólica de la unión de dos círculos que se unen hasta el centro, ni más ni menos. ¿Sí? La Vésica Piscis no es cuando se conectan un poquito ni cuando se sobrepasan, es justo al medio. Y eso tiene mucho que ver con conectar con la profundidad o puede ser también generar vínculos donde no te sobrepasas, pero tampoco no estás comprometido. No habla de eso, habla de un compromiso potente, pero también con el respeto de la otra persona. Y también es un símbolo que conecta con la receptividad, con la energía femenina, con la sabiduría, con la capacidad de gestar que todos poseemos. En esta carta, como elementos principales tenemos a la sabiduría, la gestación de lo que sea, puede ser incluso una vida humana, puede ser un proyecto, un nuevo trabajo, una relación, lo que sea. Es el punto intermedio entre el inicio, que está relacionado especialmente con la carta del mago, y el nacimiento, que está en la siguiente carta, la emperatriz. Así que es el punto intermedio. Por eso habla de gestar, preparar, acumular. También habla de procesos. Esta es una carta que se conecta mucho con los procesos internos, no se conecta tanto con la meta, con los resultados, porque lo importante, cuando esta carta está presente, es el camino que vas realizando y la conexión profunda con la experiencia por la que estás atravesando. ¿Bien? Así que esta es una carta de sabiduría, en donde los símbolos principales tienen que ver con la mirada que va hacia el interior, la conexión con tu corazón, en el sentido de lo intuitivo, no tanto en el sentido de lo sentimental, y también el silencio, la oscuridad de tu propio inconsciente. ¿Bien? Esta es la carta de la sacerdotisa. Ahora vamos con la tercera carta. En realidad la cuarta, pero es la número 3. La emperatriz. Esta es una carta que quisimos transformar un poco, adaptándola a algunos significados que son de la carta, que siempre aparecen, pero que no siempre están dibujados, ¿ya? Así que lo que hicimos fue colocar a esta mujer, la emperatriz, portando a su hijo o a su hija. La tiene muy cerca de su cuerpo, porque en esta carta está presente esta energía del cariño, el amor, lo afectivo,
la protección, pero la protección amorosa, no la protección de los límites que da el emperador, que es la carta número 4, la siguiente, sino que aquí está la energía de lo afectivo, si quieres tomarlo con algunos elementos de la simbología astrológica. Esta es una energía venusina. Tiene que ver con lo que nos genera atracción, placer, lo que nos gusta, lo que uno ama también. Esta es una carta que habla de esa energía de atracción. Bien, pero también es la energía amorosa que está presente en esta madre y en el vínculo con su hijo. Este niño está abrazado por unas telas que tienen un estampado especial, que es un estampado que tiene el diseño de estrellas que están presentes aquí, que están presentes también en la carta del loco, porque son las fuerzas cósmicas, las fuerzas espirituales las que al alma que está en este camino de encarnación, que aquí ya inició este camino, ya ha nacido, lo está cubriendo, lo está protegiendo. Hay fuerzas cósmicas que lo cobijan junto con las fuerzas volitivas de la madre, ¿sí? Porque son fuerzas conscientes que están ahí presentes. Bueno, a esta emperatriz la pusimos de pie, porque el número 3 es una energía activa. Por lo tanto, la emperatriz tiene que ver con la energía de lo femenino por un lado, pero es la energía de lo femenino en el sentido de lo amoroso, de lo acogedor, de generar una conexión profunda que todos poseemos. Da lo mismo el género, es independiente de eso. De hecho, ninguna carta, desde la mirada en que te voy a enseñar el tarot, está ligada 100% a un género en particular. No, tiene que ver con las energías, cualidades interiores que todos poseemos. Así que habla de tu aspecto emperatriz femenino, pero desde estas cualidades, ¿sí? No desde el estereotipo del género. Así que tiene esta energía de pie, activa, participativa, productiva, energética, con su báculo que tiene este símbolo de Venus en la parte superior que está tocando la Tierra. Por lo tanto, no es una energía etérea, es bien concreta la energía de la emperatriz, porque está en esa conexión con la Tierra. Ella también está como en una especie de hogar, muy lindo por supuesto, bien lujoso podríamos decir. Bueno, es una emperatriz, pero tiene contacto con el exterior, pero está en el interior, ya no está afuera. Porque la emperatriz, al ser la carta número 3, es el primer número que tiene cualidad exterior. Es el número de la manifestación. Por eso en esta carta está presente la cualidad del nacimiento, dar vida, dar a luz, producir algo en el mundo material, no solo en el mundo de las ideas. Hoy en día, por supuesto, hay productos que nunca tienen una manifestación física, que pueden ser, por ejemplo, un ebook, ¿sí? Pero de todas maneras, eso, o un curso como este, no es algo tangible material, pero de todas maneras es un producto, es algo que está en el mundo material, ¿sí? Aunque no tiene materia, ¿ya? Quiero que eso quede bien claro, pero de eso habla. Entonces, ella está en el interior, pero se percibe el exterior también. Esa es la idea de que lo que se engendra en la carta anterior y que ya nace en esta carta, tiene la posibilidad de desenvolverse en el mundo exterior y tiene muchos potenciales, tiene mucho futuro. Esta es una carta que tiene mucha energía, ¿bien? Así que los elementos principales de esta carta, desde lo simbólico, es la postura erguida de pie de esta mujer, la idea de cuidar lo que ha nacido, que puede ser un hijo o no, puede ser cualquier cosa también, algo material, ¿sí? No solo una vida humana desde el amor, sino que hay que dar fuerza, hay que dar mucha energía y cuidados básicos para que aquello que hemos producido pueda sostenerse en el tiempo y y sostenerse por fuerza propia posteriormente. ¿Bien? Pero aquí todo está en un estado todavía inicial. ¿Bien? Así que eso es lo que te quería mostrar de esta carta. Bueno, aparte, las fuerzas de la naturaleza que están presentes en la vegetación, ahí como naciendo. Tiene toda esta conexión arquetípica con el número, con la energía de la emperatriz que da vida, que está brotando. Bien, vamos con el emperador. El emperador tiene el número 4, que habla sobre la estructura, lo rígido, aquello que es firme, que es súper organizado, pero podría ser restringido cuando se exacerba esta energía. Aquí el emperador es un hombre, un poco para contrastar con la energía de la emperatriz, por supuesto, la femenina, y aquí la idea de lo masculino, pero desde una energía arquetípica que, como dije anteriormente, todos poseemos. También este personaje está erguido,
Posee una espada porque tal vez antiguamente fue un guerrero, pero hoy día tiene el dominio de su imperio. Está ataviado con una capa, tiene vestiduras azules, tiene una parte de armadura que le protege el corazón. Eso es un símbolo de no acceder tanto a la conexión con tus sentimientos, sino que una energía mucho más terrenal, tangible, práctica. No se compromete tanto desde el corazón, se compromete sí desde los hechos, desde lo que hay que ir materializando. Posee una espada que esa espada está conectada con la tierra, representando tiempos de paz y también que el pensamiento que está representado en la espada se dirige a asuntos bien tangibles, materiales, objetivos, racionales. Este niño que estaba en brazos de la emperatriz, aquí ha evolucionado, ha crecido, está jugando, está tocando un instrumento musical, una flauta pentatónica. Ya no se alcanzan a ver los agujeros de la flauta, pero yo sé que es una flauta pentatónica que representa aquellas experiencias con lo musical, con lo rítmico, súper básicas en el desarrollo de la biografía del ser humano, pero también como humanidad. La escala pentatónica está presente en todas las culturas, o al menos en muchas hasta donde yo conozco, ¿sí? Es algo básico. Y también está jugando un poco a ser emperador, porque tiene una capa como la de su padre, y que el estampado que estaba por fuera de este niño pequeño cuando estaba en los brazos de su madre, aquí está por dentro, ¿sí? Así que estas fuerzas cósmicas poco a poco, a nivel simbólico, se van interiorizando, se van yendo cada vez más hacia el interior de este niño pequeño. Entonces, en esta carta, lo creativo que le dimos es que, por un lado, el emperador, lo que le da el nombre a la carta, es este adulto, pero también es el niño. Porque cuando conectamos las cartas, y aquí te introduzco un poco este tema, cuando conectamos las cartas con estados o etapas de nuestra propia biografía, el emperador representa esta etapa en donde ya podemos estar de pie, cuando somos muy pequeños o pequeñas, nos erguimos, podemos desenvolvernos dentro de un ambiente que todavía es protegido. Por eso este personaje todavía está dentro del reino, bajo techo, con paredes, y también ya se ve a la lejanía, muy a la distancia, montañas. Bueno, te quería contar que estas montañas son verdaderas. Son de una vista que existe en un parque nacional hacia el norte de Santiago, que se llama Palmas de Ocoa. Entonces, una vez fuimos ahí, sacamos unas fotografías y esa imagen era muy representativa de esta idea de la lejanía y la distancia que el emperador quiere ir conquistando, porque habla de conquistar, de ampliar tu territorio, de ampliar tu conocimiento, pero paso a paso, no de forma abrumadora o de manera acelerada. El número 4 del emperador tiene que ver con la calma también y de ir avanzando lentamente, pero con mucha seguridad. El número 3, hablábamos en la carta anterior, la emperatriz, de manifestar, pero aquí el número 4 habla de consolidar, de fortalecer. Esa es la idea. Por eso el pensamiento, la espada, me refiero, está en la tierra. Por eso este personaje está firme, tiene una armadura que cubre su corazón, es un pectoral, creo que así se llama. Y el piso también es de piedra, las columnas también son de piedra, que sostienen el techo que probablemente también sea de piedra. Bien, así que esta es una carta que tiene toda esta idea de el poder personal, al igual que en la emperatriz, pero la idea no está en el nacimiento, está en el concretar, sostener, ¿sí? Porque no toda la vida es fluir, sino que también hay que saber sostener algunas experiencias, algunas relaciones, etc. Tienes que elegir qué sostienes en tu vida, ¿bien? Conquistar, firmeza, estabilidad. Esas son las ideas claves de esta carta, ¿bien? Así que eso es lo que te puedo decir de los detalles pictóricos del emperador. Vamos con el sumo sacerdote. La carta número 5, el sumo sacerdote, tiene en la parte alta una estrella de 5 puntas que obviamente está en relación al número 5. El número 5 es muy entretenido. A mí me encanta el número 5 porque tiene dos aspectos que pueden ser vistos como polares. Porque parte de la cualidad del sumo sacerdote, a partir de este mismo número, tiene que ver con lo humano, lo que hemos ido desarrollando a través del desarrollo de la humanidad como cultura. Tiene que ver esta carta con lo tradicional, por eso aparece un papa. Ya te voy a decir de qué papa estamos hablando acá. Este personaje que está vestido de blanco, ¿cierto? Que tiene que ver con toda esta pureza muy tradicional de las iglesias, ¿sí? Especialmente aquí, obviamente, de la Iglesia Católica.
¿ya? Pero volvamos al símbolo de la estrella. La estrella arquetípicamente representa al ser humano, que está dotado de extremidades y una cabeza, que es la parte de arriba, la punta superior de la estrella, que se conecta con los principios superiores. También se relaciona nuestra capacidad de pensar, de reflexionar y de poner en el mundo, con estas otras 4 puntas de la estrella, lo que uno reflexiona. Bien, entonces es nuestra conexión, por un lado, con lo superior, pero también con el mundo terrenal. ¿Ya? Eso es un aspecto del número 5. Ahora, en el número también tenemos la idea de la aventura, de la innovación, de la renovación. No habla de cambio profundo, habla de innovación. ¿Sí? Lo que ya está lo podemos retocar, lo podemos elevar un poquito más y le damos nuestra interpretación a lo que hemos tomado. Y de esto habla mucho esta carta, porque biográficamente, así como ya te introdujo un poco este tema de en qué etapa estamos viviendo, especialmente en las primeras 7 cartas, eso es muy claro. Aquí ya hemos entrado al colegio, a un jardín infantil, a alguna institución educativa, en donde vamos aprendiendo algunos elementos de la conducta social que están enmarcadas en la cultura en la cual tú has nacido o en la cual llegas a educarte finalmente. Entonces, en el colegio, cuando uno entra al colegio, uno viene con todo lo que ha aprendido en las cartas anteriores, de la madre, el padre, de nuestros cuidadores, de nuestra familia, del entorno en donde nacimos. Pero en el colegio adquirimos nuevas herramientas, nos enseñan cosas nuevas que tienen que ver con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, los profesores, el entorno en donde está el colegio también, el barrio, en fin, todo lo que representa el contexto de la institución, pero también habla de la sociedad. En esta carta por primera vez nos conectamos con la sociedad. Por eso el Papa, el sumo sacerdote, es un súper buen representante de esto, porque representa toda la tradición que se sostiene, por ejemplo, en las iglesias que son dogmáticas, donde hay libros que tú tienes que aprender o por lo menos entender de lo que trata, adherir a estos conceptos y bueno, y tienes que aceptarlos, no queda mucho. Pero la idea de poder trabajar con el emperador, del sumo sacerdote de forma bien creativa es aceptar todo lo que has aprendido de la cultura, pero también hacer un camino propio. Y ahí es donde el número 5 también tiene esta idea de la libertad, especialmente conectada con la idea del libre albedrío, tu capacidad de decidir, idealmente tomando todos los elementos de la cultura, tomándolos y desde ahí hacer un camino propio. Pero ese camino hay que practicarlo, porque el camino propio se va ejercitando con mucha mayor claridad en la subsiguiente carta, que es el carro. Bien, así que bueno, aquí tenemos la idea y para ir completando esta carta desde lo simbólico. Tenemos en la parte inferior rocas que sostienen toda esta estructura. Esto alude también a San Pedro, que Pedro significa roca, que sostiene todo esto que es lo institucional, lo dogmático, lo cultural, lo antiguo también tiene que ver con esta carta. Luego hay unas columnas que ya se confunden finalmente con este arco, en donde está esta estrella de 5 puntas, formando parte de un vitral. Y en la parte de abajo está este papa que en su lado izquierdo tiene hay un mueble con una Biblia. Ahí está el libro, ¿sí? Y el libro está separado del personaje. ¿Ya? Eso es súper importante. No lo tiene en sus brazos, en sus manos, no lo está leyendo, lo tiene al lado. Porque es algo que el conocimiento que está presente en el sumo sacerdote tiene más que ver con el intelecto, más que con el desarrollo interior. Por eso se estudia teología y no teosofía cuando conectamos esta carta. Sí, en esta carta está el intelecto actuando. Y bueno, y esta es una representación del Papa Pío IX, que fue el papa que tuvo el papado más largo en la historia, después de San Pedro. ¿Sí? Este estuvo hacia fines de 1800 y era muy conocido por haber generado algunos dogmas bastante potentes, súper cuestionables también. Por eso es una representación de lo dogmático, de lo tradicional, que tiene que ver mucho con la idea de lo cultural que sostiene todo tu proceso posterior de desarrollo, de creatividad y de innovación. ¿Bien?
Así que en esta carta lo principal tiene que ver con este Papa, que es la representación de lo tradicional, de lo que no queremos que cambie. Yo quiero que todo cambie, por supuesto, pero hay algunos elementos que hemos adquirido, como por ejemplo el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de tu idioma materno. Todo eso tiene que ver con lo cultural, y eso uno lo tiene, uno no puede deshacerse de eso. Pero desde aquí en adelante viene el ir probando, y eso ya lo vamos a ver en la siguiente carta. Bien, este texto también es importante que está separado, estas columnas que sostienen la institución, la estrella de 5 puntas que se relaciona con la libertad, el libre albedrío y el desarrollo del ser humano. ¿Bien? De esto trata el sumo sacerdote, lo institucional, los estudios, la sociedad, los vínculos sociales, ¿sí? No tan profundos. ¿Bien? Vamos con los enamorados. La sexta carta, o más bien la carta número 6, posee en su mismo número, desde la tradición numerológica, la energía de lo amoroso, por supuesto, los vínculos, la reciprocidad, la belleza, el placer. Es una carta muy linda, uno podría decir, desde esta asociación con el número. Y en la carta vemos una pareja, un varón, una mujer, para representar polaridades distintas. Una persona más alta que la otra, el cabello de un color, la otra persona de otro color, siempre buscando diferencias entre ambas personas. Esto para representar que, bueno, uno nunca va a poder conectarse con un igual a uno. Uno nunca va a enamorarse de uno mismo en ese sentido más trivial de este concepto. Sino que uno se conecta con alguien, cuando hablamos de vínculos afectivos, con alguien que no soy yo, que no es uno mismo. Por lo tanto, siempre existe algo que es distinto y que puede ser acogido por uno. Ese es el sentido de dos personas diferentes dentro de la carta. Hay algo bien interesante porque las cabezas están separadas. Podrían estar besándose, por ejemplo, o estar ahí muy cerquita, símbolo muy, muy de lo amoroso. Pero están separadas sus cabezas, sus conciencias, están separadas. Hay libertad en el pensamiento. Sus corazones también están separados, pero se están mirando fijamente. Hay reciprocidad, hay complicidad, está la voluntad de hacer un camino junto a otra persona. Más hacia abajo empieza la unión, sus manos se empiezan a tocar, pero sus manos no están entrelazadas, dejan un espacio en el interior. Y más hacia abajo se genera una fusión. Entonces, en esta carta está representada la idea de generar vínculos profundos, pero donde cada persona que participa de la relación o del vínculo tiene una individualidad que necesita ser desarrollada independientemente. Por eso la fusión se da en ciertos planos, que cada uno va a elegir dónde nos fusionamos, dónde nos conectamos mucho más profundamente, dónde nos podemos incluso confundir en esa fusión. Pero las voluntades de cada persona deben desenvolverse desde la libertad, desde lo que cada uno puede permitir, desde lo que cada uno puede desear también. Así que esta es una carta de amor, pero no es una carta de condena, no es una carta de amor para toda la vida. Es una carta de amor hasta donde lo decidas, hasta donde cada una de las personas lo puedan decidir libremente. ¿Bien? Por otro lado, están estas plantas que se empiezan a elevar y que están blancas y que tienen que ver un poco con el acercamiento, el advenimiento de la primavera, de lo puro, de lo blanco. Y estas plantitas tienen que ir pintándose a través del desarrollo de nuestra vida. Nuestras experiencias no están completas cuando somos jóvenes, sino que se van desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Y esto, por lo tanto, esto también representa la transición entre ser niños, que está en las cartas anteriores, entre la infancia y la adultez. Por lo tanto, esta es una carta que habla de la adolescencia, de todo este camino intermedio entre la vida juvenil adulta y la pérdida de la infancia. Por eso, acá también se pierde un poco la inocencia, porque empezamos a conocer las experiencias de la vida por nosotros mismos, ya no por lo que nos dicen o lo que tenemos que, entre comillas, obedecer, que estaba presente en el sumo sacerdote, sino que aquí el camino ya empieza a darnos pistas de aquellas cosas que nos gustan. Vamos conformando nuestra identidad, nuestros gustos personales, nuestras inclinaciones. Si me gusta alguien, una persona, un niño, una niña, en fin. Vamos aquí eligiendo nuestro propio camino. Ese es el sentido, ¿bien?
Los árboles que están acá marcan también el inicio de esta brotar de esta primavera, en estas plantitas que empiezan a brotar estos árboles hacia fines, bueno, cada vez más cerca de mediados de agosto, fines de agosto, agosto en el hemisferio sur. Hay que sumarle 6 meses más en el hemisferio norte, que tienen que ver con la renovación y el nacimiento o la apertura hacia la vida que viene hacia el futuro. Y también hay un par de símbolos que están acá. Hay una estrella, que es la estrella de 6 puntas, la estrella de David, en donde hay dos triángulos, uno que va con la punta hacia arriba y otro con la punta hacia abajo. Eso representa, cuando están unidos, la unión de lo superior, lo inferior, o lo activo y lo receptivo, si quieres verlo de forma más coloquial, masculino y femenino. ¿Ya? Pero no hay que quedarse con eso. Elementos clave para eso es decir, activo y receptivo. Lo que va hacia afuera se conecta con lo que va hacia adentro. ¿Bien? Esa es la idea. Y eso es un símbolo del número 6, por supuesto. Y también hay unas plumas medias extrañas, ¿sí? Pero es la representación simbólica, histórica, que se le ha dado desde hace mucho tiempo a una alta jerarquía espiritual que son los serafines. Los serafines no son ángeles, no son arcángeles, ¿sí? Son grados jerárquicos distintos en la escala espiritual que va desde el ser humano, que es lo más inferior, hasta pasando por los ángeles, hasta llegar a Dios mismo. Ya esto es desde una tradición cristiana, por supuesto. Pero tomo este elemento, además porque estaba lindo representarlo así, pero además porque los serafines son conocidos en la tradición como los espíritus del amor. Y en esta carta estamos hablando del amor también, ¿sí? No solamente en esta carta se habla del amor de pareja, habla del amor que uno tiene a las cosas que a uno le gustan, a la familia, a los hijos, los hermanos, en fin, hacia todo. ¿Bien? Así que estos son los símbolos principales. Bien, y recuerda que esta idea de la pareja que está más distanciada en la parte alta y se conectan más hacia lo inferior, tiene que ver con el desarrollar un camino individual, personal, donde la individualidad, o sea, tu propio ser interior, tiene que tener un espacio dentro del vínculo, ¿sí? Las jerarquías aquí, no. En el número 6, en los enamorados, siempre hay una relación muy horizontal de reciprocidad, 50% para cada uno, trabajo en equipo, la idea de la familia, la amistad, el amor está siempre presente con equidad, con justicia, con, con reciprocidad sobre todo. Bien. Vamos con la última carta de la primera fila, el carro. Esta es la carta número 7 y desde el número esta carta habla de algo que se completa. No vamos a profundizar mucho en esto de los números, para eso están las clases de numerología en la formación completa, pero aquí te quiero hablar un poco del símbolo que está presente en el número 7. Están, por ejemplo, los 7 planetas, los 7 planetas que son visibles a simple vista, de la tradición astrológica tradicional, justamente. Están las 7 virtudes, los 7 pecados, los 7 días de la semana asociados a los planetas, en fin, las notas musicales, hay muchos septenarios. Y tiene que ver con algo que completo, con un cuerpo que se conforma, coherente, como un sistema, ¿ya? De eso habla el número 7 en términos generales. Por lo tanto, ¿en qué etapa de nuestra biografía estamos transitando? Ahora con la carta del carro. Ya estamos en el advenimiento de la adultez, estamos entrando en la primera juventud, en donde nos vamos retirando de este hogar protegido desde donde está saliendo el personaje del carro. En la parte de atrás uno ve una casa grande, un tremendo castillo, que es el castillo del emperador y la emperatriz. Este niño, que es el niño que estaba en el emperador, aquí ha crecido. Entonces ya la estrella que tenía afuera en la carta del loco, que poco a poco se va introduciendo en su corporalidad, está en el corazón. Y esa es la representación, y aquí estrella de 5 puntas, por supuesto, es la representación del alma humana encarnada completamente. Y esto es bien interesante porque el cuerpo físico es lo que sostiene materialmente a nuestra alma. Por lo tanto, necesitamos cierta edad, 20, 21, 22 años aproximadamente, para que los órganos físicos tengan la madurez suficiente para poder alojar las fuerzas espirituales que están latentes en nuestra alma. Por lo tanto, la encarnación
Comienza levemente en la carta del mago, en la sacerdotisa, poco a poco hacia adelante, con todas las otras cartas, pero se consolida en la carta del carro. Aquí somos maduros, mínimamente maduros desde la perspectiva física, y también entramos en este periodo de la adultez con todas las ganas. Por eso el personaje está con esa estrella en el interior, ya en su corazón. De ahí todas las cartas las vamos a subentender que poseen ya el alma encarnada. Todas, ¿bien? Salvo las últimas cartas de los arcanos mayores. Entonces este personaje está en este carro saliendo del hogar protegido, que lo podemos ver representado en estas lunas que están en la parte alta, en las esquinas. La luna representa el hogar, lo protegido, nuestro origen, lo antiguo. Y el personaje se va abriendo paso, haciendo un nuevo camino, en este carro que va tirado por un caballo, fuerza animal, que ya te voy a representar, y va abriendo ese camino propio, porque ya empieza a atisbar cuáles son sus deseos, cuál es lo que él quiere ir conquistando, por ejemplo, como trabajo, como un estudio, como una manera de vincularte con los demás, en fin. El carro se dispone a vivir la vida propia. Por lo tanto, habla de independencia, habla de hacer las cosas que a ti te gustan, de la forma que a ti te gusta también, siempre con equilibrio, porque aquí hay una dualidad presente que te voy a presentar. Típicamente, en las distintas representaciones del carro aparecen dos caballos, dos animales, dos esfinges, depende del tarot que estés ocupando, porque representan las dualidades dentro de las elecciones de nuestro interior, que están muy ligadas a lo animal, al cuerpo astral, a nuestras reacciones e inclinaciones más básicas. Bueno, aquí puse arbitrariamente eh, y sabiendo lo que estoy diciendo, digamos, un caballo, uno, porque en lo animal ya está presente la dualidad, ¿sí? Lo animal dentro de uno son nuestros instintos que se relacionan con el mundo externo desde la simpatía, que es ir hacia las experiencias, y la antipatía, rechazar, colocar límites, huir. Entonces, siempre cuando exista un animal en alguna representación simbólica, va a representar dualidad o animalidad o parte instintiva que siempre reacciona de dos maneras, simpatía o antipatía, con deseo o con aversión, con gusto o disgusto, ¿ok? Que eso quede sumamente claro. Por eso, un animal, ¿ya? Y eso va a ser lo que va a aparecer en distintos animales dentro del juego de cartas, de este y de otros, ¿bien? Entonces, de eso trata. Y el camino está aquí adornado con rosas, también una representación de la propia alma humana, ¿sí? Las rosas tienen una configuración pentagonal a nivel simbólico. Eso nos puede recordar la rosa de Tudor, que simbólicamente está presente en muchas iconografías, pero sobre todo la idea de la rosa es muy linda porque las rosas, como ya sabes seguramente, son muy lindas en la parte de arriba, pero el camino que conduce desde la raíz hasta la flor está lleno de espinas, que es la representación de que la vida posee experiencias dolorosas, que tenemos que acceder a nuestra vida con cierto grado de esfuerzo, sacrificio, y saber que la vida tiene también la experiencia del dolor. ¿Bien? Eso como una cosita extra a partir del símbolo que está presente, esta rosa, roja, de sangre, de vida, de vitalidad. ¿Bien? Así que de esto trata el carro. Vamos ahora, empecemos con la segunda fila que va desde la fuerza hasta la templanza. Continuando con la carta de la fuerza, el arcano número 8, también es importante recalcar que esta vía, este camino, o esta fila de cartas, la segunda que va desde la 8 hasta la 14, desde la fuerza hasta la templanza, representa experiencias mucho más de corte anímico, trabajo más interior, no tan biográfico en el sentido de etapas evolutivas físicas que acontecen más bien en la primera fila, desde el mago, especialmente desde la emperatriz sobre todo, pero desde el mago hasta el carro. Ahora vamos ingresando más en nuestro mundo interior, ya encarnados y ya dispuestos a vivir la vida del ser adulto. Bien, entonces la carta de la fuerza, en esta imagen tenemos a un león que está sobre una roca. La roca representa nuestras partes poco trabajadas. En el lenguaje alquímico, la piedra viene siendo la materia prima.
aquello que nos sirve para poder transformar nuestras partes menos trabajadas en virtudes, nuestros defectos en actitudes positivas. Por eso está sobre esta roca el león. Y sobre el león está esta mujer de cabello rojo o rojizo, color fuego, para representar la conciencia del ser humano. Unas de carácter más receptivo y otras de carácter más activo. Pero eso no es tan importante, porque lo que importa más en esta imagen es el vínculo que se genera entre la parte consciente, la mujer, y la parte inconsciente o instintiva, que es la relación que existe entre la mente superior y la mente inferior, o el alma sensible y el alma consciente. Hay muchas denominaciones para esto. En la imagen, los dos personajes se están mirando, están intercambiando miradas, porque aquí lo importante es el reconocimiento de ese otro aspecto de uno. Si uno está muy conectado con nuestra parte animal, tiene que reconocer esta parte superior. Pero si uno está muy en la parte superior, también es súper importante reconocer nuestro aspecto instintivo, porque de esa manera nos relacionamos muy bien con el elemento tierra, con la realidad, con el cuerpo. Así que de eso trata esta carta en términos así muy generales, ¿bien? Entonces aquí en la carta de la fuerza estamos hablando de esta fuerza interior que lo que busca es integrar estas partes opuestas dentro de nuestro mundo interior. Pero es el principio del camino. Recuerda que esta es la número 8 solamente. De la segunda fila es la primera. Así que aquí el camino continúa. Luego, en el ermitaño, el arcano número 9, tenemos a este personaje que es un hombre aquí mayor, ¿sí? Una edad indeterminada, pero estamos hablando simbólicamente de alguien que ya ha recorrido el camino de la vida y está en la parte oscura de un bosque. El bosque representa el mundo del inconsciente, el mundo espiritual, y la oscuridad de este bosque que está de noche, que es un bosque nocturno, no así como en la carta del mago, que también está en un bosque, pero es diurno, tiene que ver con una energía que va más hacia afuera. En el ermitaño la energía va más hacia el interior. Lo oscuro, lo nocturno representa el inconsciente, nuestro mundo íntimo, el mundo que es más difícil de acceder de forma consciente. Por eso nos relacionamos con él a través de los sueños, a través de la meditación, por ejemplo. Entonces ahí es donde está entrando o donde está viviendo también el ermitaño. Él se está apoyando en un báculo que tiene 7 brotes, cada uno de ellos, perdón, son 6 brotes más una llama en la parte superior, un fuego en la parte superior, y cada uno de esos brotes más la llama superior representa cada uno de los 7 chakras, desde Muladhara en la parte inferior hasta Sahasrara en la parte superior. Y de esa manera, a través del fuego y la conciencia del discernimiento, el ermitaño puede ir avanzando en el camino de la vida. Y aquí en esta carta es muy importante que podamos reconocer que es bueno, es noble para nosotros, es esperable también que podamos desarrollarnos internamente. El ermitaño lo que quiere es ir superando ciertas etapas, es ir a través del reconocimiento inicial de esta parte inferior dentro de uno, transformarla en un aspecto superior, o al menos integrarlo, reconocerlo para ir avanzando en el camino. ¿Bien? Así que esta es una carta de mucho conocimiento, pero es un conocimiento que nos permite acceder o que nos conduce a la sabiduría que está en la sacerdotisa. El ermitaño. Luego una carta muy importante dentro de lo que importa en el tarot, digamos, porque es parte de lo fundamental dentro de las leyes que rigen el tarot. La rueda de la fortuna, el arcano 10. El símbolo del círculo representa la totalidad, el eterno retorno, lo cíclico. Bien, pero este círculo siempre tiene un centro. O sea, no existe un círculo si es que antes no ha tenido un centro desde donde se proyecta. Entonces, todo lo que está contenido en el centro también está alrededor, pero en menos, podríamos decir, concentración o con menos fuerza. Lo que está alrededor son las circunstancias de la vida y en el centro estamos nosotros. Y en la imagen está claramente eso, porque en el centro está una flor, símbolo de nuestro yo más íntimo, del sí mismo, de nuestro self interior, de nuestra conciencia espiritual. Y alrededor hay un montón de otros elementos, una espada, una llama, un rayo, estrellas. En fin, cada una de ellas representa las circunstancias que tiene la vida. Por ejemplo, justo abajo del rayo hay un parche y está el símbolo de Quirón,
que representa el sufrimiento inherente de nuestra vida. También por acá abajo hay una tijera que tiene que ver con cortar, tiene que ver con aquellas situaciones imprevistas de la vida. Pero también están estas manos que están cosiendo con aguja e hilo y reparando las cosas que se pueden ir cortando en la vida. O sea, no somos víctimas del destino. Hay partes que no podemos controlar, obviamente, pero hay una buena parte de nuestra realidad que sí podemos manejar, pero obviamente hasta cierto punto. Ahí es donde nuestra relación, nuestro centro con el ambiente es súper importante. Y hay que reconocer, especialmente en esta carta, que todo cambia. Constantemente todo está en constante y permanente transformación, quiera uno o no. Esto va más allá de nuestra voluntad. La rueda de la fortuna tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, llamémosle fuerzas espirituales, fuerzas de la vida, como sea. Las fuerzas de los elementos que la ciencia analiza también, la materia física. Pero nosotros tenemos que jugar bajo esas leyes. Así que es importante reconocer que no podemos manejarlo todo. Pero ahí donde sí podemos intervenir, tienes que jugártela con todo. ¿Bien? De eso trata la idea del centro dentro de la rueda de la fortuna. Bueno, y esta es una carta, podríamos decir, que tiene oscuridad, pero tiene que ver con el vacío del espacio. Tiene que ver con el vacío también del inconsciente. Ese es el sentido de esta oscuridad. No tiene que ver con nada maligno. Por si acaso, por si lo habías pensado. Bien, la rueda de la fortuna, el arcano 10. Vamos con la carta que está justo en el centro de nuestro esquema, la justicia. La justicia es una carta que habla de, así tal cual, de la justicia, pero también tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con la objetividad, con el pensamiento racional. Bien, y bueno, tenemos a esta mujer que está de pie con una espada en su mano y en su mano izquierda tiene una balanza. Una balanza es un artefacto que nos permite medir o pesar de forma objetiva aquello que queremos cuantificar. Por lo tanto, esta es una carta que no habla de subjetividades, no habla de impresiones que uno puede tener del entorno, sensaciones, no tanto. Tiene más que ver con mediciones objetivas de la realidad, una percepción directa, pero desde una perspectiva física o desde una perspectiva lógica, racional, convergente. Y también acá se ve un ave volando, un águila, que está ahí moviéndose en el aire. Eso representa, este animal, el águila, la capacidad de ver más allá de las situaciones más cotidianas. Tiene que ver con una visión más espiritual, que es algo que está presente en la idea del pensamiento y de la racionalidad que está en esta carta. El pensamiento es el vehículo del mundo espiritual también desde una perspectiva esotérica. Es muy importante tener claridad en el discernir, tener un desarrollo de pensamiento lógico, porque de esa manera vas a poder comprender las leyes universales de mejor manera, para que no te vendan el cuento, ¿sí? Porque es súper importante tener un pensamiento racional, incluso para entender estas cosas. Es clave, te lo aseguro, ¿bien? Y no es limitante para nada. Entre paréntesis, muchas veces se desprestigia el pensamiento dentro de este mundo esotérico, pero yo te digo todo lo contrario, porque esa es una manera muy fácil de ponerse a inventar cosas, po. Pero cuando tú tienes una línea de pensamiento razonable, racional también, eso te permite entender cosas que van mucho más allá de las cosas más superficiales que a veces en este mundo existen. Cierro paréntesis, ¿bien? La justicia, racionalidad, decisiones, pensamiento lógico. Muy activo. Vamos con el colgado. El arcano 12 es una carta que habla del sacrificio, pero sacrificio entendiéndolo como un sacro oficio, como un acto sagrado, que implica dirigir nuestra voluntad hacia aquellos actos que es conveniente vivir. Hay situaciones en la vida que son bien difíciles, pero que tenemos que saber sostenerlas y experimentarlas. De eso trata el colgado. En la imagen hay una crisálida, hay una persona en realidad, hay un niño ahí, que está dentro de esta crisálida, una oruga que posteriormente, después de haberse envuelto en seda, entra en un estado de mucha quietud, como si fuera una muerte, pero no ha muerto. Lo que pasa aquí es que se está preparando para la transformación, para la metamorfosis que va a ocurrir en la siguiente carta, la muerte. Pero aquí estamos en esta etapa como de quietud, como si no pasara nada.
Sin embargo, dentro de este ser que está acá está pasando de todo. Se está moviendo, hay un desarrollo, una transformación de las células animales que ocurren en una crisálida, para que posteriormente, en la siguiente carta, pueda emerger la mariposa. Bien, eso hay que tomarlo como símbolo, por supuesto. Entonces, esta es la carta de la antesala a la transformación. Y todo lo que hay que aprender y lo que hay que aprender a sostener, resistir muchas veces con mucha voluntad para que la transformación profunda pueda emerger. El colgado, ¿sí? Y bueno, tradicionalmente se coloca a las personas cabeza abajo, porque eso también permite que exista mayor irrigación en el cerebro. Por un lado nos permite ser más objetivos, pero también nos permite ver las experiencias desde otra perspectiva, ser más empáticos. Cuando uno ha de haber como sufrido de alguna manera, cuando te has esforzado con mucha fuerza, eres mucho más empático con el dolor ajeno también. El colgado. La muerte, el arcano número 13. Esta carta habla de la transformación. Usualmente hay un esqueleto, hay un caballo sobre el cual está montado un esqueleto también con armadura. En fin, hay muchas versiones. Aquí también hay un hueso, hay un cráneo que está enterrado bajo tierra, en el mundo del inconsciente, por supuesto. Y desde ahí, desde esta transformación que pasa por una transformación interna, una renovación de la mente, del pensamiento, de nuestras emociones, de todo nuestro mundo interior, nos conduce a un desarrollo mucho más bello, que tiene que ver con lo que te contaba antes. El camino de la rosa, este camino espinoso que finalmente permite que emerja esta flor que es tan bella y que tiene tan rico perfume. La carta de la muerte habla de la metamorfosis, la transmutación, la transformación, renovación, pero siempre a partir de nuestra voluntad. Y eso tiene mucho que ver con la carta anterior, porque aquí hemos aprendido a desarrollar nuestra voluntad fuerte. Por lo tanto, aquí ejecutamos los cambios que tenemos que hacer. Y siempre de forma muy consciente, porque como veíamos en la rueda de la fortuna, no lo podemos manejar todo, pero aquello donde sí podemos intervenir, aquí es donde esta carta actúa. ¿Bien? Entonces, si tú tienes alguna responsabilidad, tienes algún papel que vivir dentro de algún rol que estés viviendo, esta es la carta. ¿Bien? La muerte, los cambios profundos. Y la última carta de esta fila, perdón, la templanza, arcano número 14. En esta carta hay un ángel que está en la Tierra, me refiero al planeta Tierra, está en nuestro mundo. Está con un pie en una roca, está con un pie en el agua también. Esto puede sonar medio contradictorio porque los ángeles no son del reino terrenal, sino que son de mundos superiores. Sin embargo, es una carta que alude a vivir la experiencia terrenal desde lo interior, desde lo espiritual, y vivir la experiencia espiritual también con los pies en la tierra. Esta es una carta que habla de integrar las polaridades. Por eso, este personaje, el ángel, que lo podemos ver porque tiene alas y tiene una aureola dorada, tiene un halo de luz que emerge de su cabeza, está vertiendo, está intercambiando un líquido, que es agua en este caso, desde una copa dorada a una copa plateada que está en la parte un poquito más abajo. La copa dorada es de oro y la copa plateada es de plata, representando las esencias solares y lunares que deben ser mezcladas. Tiene que haber un intercambio para que se produzca armonía, se produzca un equilibrio bien dinámico. Esta es una de las tantas cartas que aluden a los procesos alquímicos, donde se va haciendo más noble aquello que es de naturaleza inferior. Esta carta, con esta idea de poder espiritualizar las experiencias terrenales o vivir las experiencias terrenales con mucha conciencia, ayuda a que tengas una mirada un poco más flexible de la vida, que te tomen las cosas con mayor calma, porque ya aprendiste a hacer los cambios, aprendiste a esforzarte conscientemente. Bueno, todas las otras cartas se van integrando poco a poco. A veces están un poco traslapadas las experiencias del tarot, pero se pueden ir superando. No siempre las vas a vivir con perfección, pero lo importante es que al menos lo vivas, ¿bien? Así que de eso trata. Integra las experiencias de la vida, a lo que ya lo empezaste como a atisbar en la carta de la fuerza, la primera carta de esta fila, y ya se empieza a conquistar con mucha más profundidad en la templanza, ¿ok? Es una linda carta. Vamos con la tercera fila, la fila del espíritu. Aquí las experiencias se vuelven mucho más profundas, pero a veces también un poco más complejas, porque para entrar en un camino mucho más espiritual
Esto requiere valentía. Y con la primera carta que nos encontramos es con el diablo. El diablo es la carta que habla de enfrentar nuestras propias oscuridades, nuestros condicionamientos mentales. Y para eso, el personaje que antes era el ermitaño, ahora está atravesando esta estación del camino, que es un portal. Está ingresando a una caverna muy oscura y está entrando con la luz del discernimiento que aprendimos antes. Entonces, la experiencia que está adentro de esta cueva es la experiencia del diablo, que es el reconocimiento de nuestras partes más oscuras, de nuestra sombra. Las sombras son todos aquellos aspectos que negamos de nosotros mismos, que nos parecen que no están muy bien dentro de nosotros, pero que es importante reconocerlos, integrarlos y vivirlos. Pero vivirlos en buena medida, no al extremo ni tampoco rechazarlos así completamente. Es importante vivir la vida. Entonces, bueno, este personaje en esta carta no se aprecia como una imagen horripilante, como en muchas cartas de tarot que existe. Sin embargo, la sombra que el personaje proyecta tiene unos cuernos. Y eso te revela que aquello que uno niega, aquello que uno reprime, igual permanece. ¿Sí? Por lo tanto, es importante, muy importante dentro del camino de autoconocimiento que propone el tarot, enfrentar aquellos aspectos que nos complican. No dejemos para tan tarde aquello que debemos resolver. De eso trata el diablo. Si te complica algún tema en particular, trabájalo, asúmelo, ¿ya? Eso es uno de los tantos aspectos que tiene el diablo. Bueno, esta carta muchas veces cuando aparece puede revelar un poco de temor, porque imagínate, entrar en una caverna oscura, que es la oscuridad de nosotros mismos, de el temor que yo puedo sentir, nos da mucho temor. Por lo tanto, esta es una carta que habla de los miedos, de las indecisiones muchas veces, pero para poder combatir esa energía, la polaridad está en la misma carta. Esta es una carta que habla de la valentía, el coraje para poder atravesar estas experiencias que son complejas, pero que te garantizan o te impulsan posteriormente a un mayor desenvolvimiento de tu alma. El diablo. La siguiente carta, la torre. Esta es una carta que a mí me gusta mucho. Y te cuento que en el tarot, y esto es algo que lo he ido desarrollando y siempre lo inculco a mis alumnos y alumnas, no existe ninguna carta que sea mala, ninguna. Te lo juro, ninguna carta mala, tampoco ninguna que sea buena por sí sola. Va a depender del contexto. Por ejemplo, en esta carta, que se suele asociar popularmente cuando la gente no sabe mucho de tarot a cosas muy terribles, pero es una carta que habla de liberar. ¿Liberar qué cosa? Aquellas cosas que te han oprimido anteriormente. Como por ejemplo son las experiencias que pudiste reconocer en el diablo. Aquí las extirpas o las experimentas de tal modo que eso te genera internamente una transformación muy profunda y potente. Por eso la torre, en este caso, está otra vez sobre una roca, nuestra materia prima, y la torre está construida en roca, es de roca. Y la vamos construyendo desde abajo hacia arriba, bloque por bloque. La piedra en bruto se va cincelando, se va trabajando para hacer bloques lo mejor posible para poder levantar esta torre. La torre representa las torres de vigilancia, un estado de conciencia más elevado para que podamos ver la realidad de forma mucho más objetiva y así irnos liberando. Por eso el fuego que está aquí no destruye la torre, sino que la purifica, la limpia, quema todo lo innecesario en el interior. Y otra vez aquello en alusión a los chakras, a los centros energéticos. Entonces hay una transformación interna y cuando la transformación interna es suficiente, viene este rayo divino de luz superior para poder activar una transformación mucho más profunda. Bien, a esto en el lenguaje alquímico se le conoce como revis, que es el encuentro entre lo superior y lo inferior. Lo voy a explicar así, muy en sencillo, ¿ok? No voy a profundizar en eso. En las formaciones más completas, digamos, ahí lo hacemos siempre. Ahí hablamos harto de alquimia. Y de esa manera como que se abre el cielo también para seguir avanzando en nuestro camino. Bien. De eso trata la torre. Vamos con la estrella. La estrella es la carta número 17. Y aquí encontramos, la mayoría de las representaciones son relativamente similares, o al menos muestran una estrella, una mujer desnuda. Muchas veces ella está vertiendo líquido, que es el líquido representa lo inconsciente, el mundo espiritual, la profundidad de nuestro interior. Y aquí esta mujer, también desnuda, muy delgada, para representar la liviandad, la
tiene mucho que ver con la vulnerabilidad también, de dejar que la experiencia acontezca en nuestro interior, la experiencia de conectar con tu propósito, de conectar con esta estrella que simbólicamente tiene que ver con la guía interior, el destino, la búsqueda de sentido en la vida. Es muy profunda esta carta. Y por eso la desnudez tiene que ver con abrirse a la experiencia para conectar sin ningún tipo de capas internas o de bloqueos externos que pueden ser impedimentos para entrar en nuestro mundo interior. La siguiente carta es la luna, que es más profunda aún. Por eso, para poder entrar en el camino, podríamos decir espiritual, pero también es el trabajo con nuestros propios bloqueos internos, con nuestros complejos, con nuestras trancas, con todo lo que tenemos que elaborar, tenemos que abrirnos, ¿cierto? Cuando uno va a hacer un trabajo terapéutico, uno tiene que permitirse poder hablar, poder soltar qué es lo que te pasa. Tienes que abrir ese espacio que es muy de la devoción también, de abrirte al misterio para que el milagro ocurra de alguna manera. Por eso esta es una carta que tiene mucha agua, tiene mucho cielo y esta estrella es algo que tú tienes que ir buscando en tu interior para conectar con aquello que es importante, que es prioritario que vayas desarrollando en tu vida. ¿Ok? Así que esta es una carta de mucha esperanza, de generar mucho... Hay mucha oportunidad de desarrollo con esta carta, pero a través del desprendimiento, ¿sí? Del desprendimiento que activaste en la carta anterior y aquí ya lo estás viviendo, ¿sí? Entonces con todo esto que ya quemaste, que son el símbolo de la ropa, que ya no está aquí presente en esta mujer, ya puedes lanzarte la experiencia y la experiencia puede entrar en ti, puede tocar tu piel porque, claro, ese es el símbolo de la desnudez. Bien, vamos con la siguiente carta. Estamos en el mundo ya muy inconsciente. La luna, arcano 18. Bien, nos quedan poquitas cartas. Así que vamos allá. El arcano 18, la luna, representa nuestro mundo emocional más profundo, en el lugar donde están arraigados estos condicionamientos mentales que observamos en el diablo. También lo observamos un poco en la carta de la fuerza. Y aquí es donde en esta imagen aparecen muchas mujeres y que cada una tiene un aspecto lunar. Con un aspecto me refiero, en términos muy sencillos, a un tipo de iluminación que tiene que ver con las fases lunares. Eso alude mucho a lo que en nosotros cambia constantemente, que es nuestro mundo emocional, que es fluctuante, que es adaptativo, es movedizo. Nuestro mundo emocional no es muy estable, es de naturaleza mutable, por lo tanto hay que aceptar eso. Es muy importante entrar en nuestro mundo emocional, aceptar lo que sientes. Sentir, me refiero a sentimiento, no a sensación, ¿ok? Sentimiento. Es importante que tengas una capacidad receptiva para acoger lo que otras personas quieren plantearte. Esta es una carta súper receptiva, mutable, sentimental, sensible, ¿bien? Así que es súper importante que puedas entrar en este espacio. Si te das cuenta, la carta de la estrella también va en ese camino, pero la estrella no necesariamente entra en lo emocional, en esta carta sí. La carta de la estrella es la amplitud de tu mundo interior. Pero aquí ya vamos acotando un poco más el terreno, porque aquí es donde tenemos que entrar, cavar, así como si nos metiéramos en una piscina muy profunda, para encontrar estos complejos más profundamente arraigados en nuestro interior y vivirlos, asumirlos, trabajarlos, elaborarlos. Una vez que los logras integrar, lo que ocurre es el arcano 19. Aquí aparece el sol. Y aquí el cambio que ocurre es como pasar de la noche al día. Porque aquí te das cuenta de lo que hay en tu interior. Por eso la luminosidad del sol, que nos da mucha energía, que ya empieza un camino más expansivo. Ya no vamos solo al interior, que era el camino que empezó en el diablo, la torre, todo mucho más de ir hacia tu interior y al autoconocimiento. El autoconocimiento continúa, pero aquí ya la energía es más expansiva, vamos hacia afuera. La idea es poder brillar, pero brillar de forma equilibrada. El brillo tiene que ser armónico para que no dejes ciego a las personas. Y el calor que emite el sol tampoco debe quemar a los demás. En ese sentido tiene que ser equilibrado. En esta carta también hay presentes dos niños bien distintos en sus colores, en sus corporalidades, sus ropas, todo ahí es bien distinto para indicar las polaridades dentro de nuestro interior. No es nada más que eso.
y están sobre una colina. Más allá de la colina, ¿qué es lo que hay? Esa es una gran pregunta. Bien, esa la vamos a responder en la siguiente carta, el juicio, porque de eso trata. Una vez que logras adquirir un estado de lucidez y de objetividad y de aceptación, lo que ocurre en el interior es que empiezas a vivir la vida con mayor liviandad, y aquí es donde el símbolo, que es la representación de estos niños, tiene que ver con la inocencia, vivir sin prejuicios, vivir la vida de manera mucho más liviana, más relajada. Pero eso no implica que vas a ser irresponsable. Es una liviandad anímica, pero con mucha responsabilidad. Recuerda que el sol está constantemente haciendo su trabajo día tras día. El sol. En la carta del juicio tenemos el gran despertar. Nos damos cuenta, somos conscientes. Aquí donde está este ángel con un instrumento musical despertando a la humanidad. Y este sol está ingresando en el mar. Representación del ingreso de esta conciencia en lo inconsciente. En esta carta estamos haciendo consciente lo inconsciente, estamos iluminando nuestra oscuridad. Por eso es un sol que se está ocultando. ¿Y dónde se oculta? En nuestro mundo interior. Esa es la idea ese es el símbolo que está presente en el agua del mar, en el mar. Entonces iluminamos nuestro mundo interior para tener mucha claridad, objetividad. En esta carta está el concepto de verdad, honestidad, veracidad, todos los sinónimos que quieras respecto a eso. Entonces nuestra conciencia espiritual, que está representada en este ángel, ya nos empieza a habitar de manera mucho más clara, mucho más permanente. Esto no necesariamente significa un estado de iluminación, pero lo podemos entender como una analogía de lo que puede ocurrir como una pequeña iluminación dentro de nuestro mundo interior. Un gran darte cuenta, un interiorizar estas verdades de la vida que has podido descubrir por ti mismo. Bien, el juicio. Y esta es una carta que te ayuda a objetivizar la vida, a vivir la vida tal como es y no como quisieras que fuera. Este es como un baño de realidad, pero que lo vives conscientemente. No tiene que ver con una aceptación forzosa. Bien, es muy voluntaria y muy consciente. El juicio. Y la última carta, número 21, el mundo. En esta carta tenemos un gran árbol, un grueso árbol, que tiene una forma que tiende a lo circular en sus ramas. Hay frutos, por supuesto que hay frutos, está en la carta de los frutos, de la meta también. Y hay una persona, un hombre y una mujer que están unidos, están como fusionados en sus cuerpos. Son un andrógino, o un hermafrodita, podríamos decir en realidad, porque los sexos aquí están diferenciados todavía, pero unificados, ¿sí? Un ser andrógino, entre paréntesis, tiene los dos sexos integrados o indiferenciados. Aquí sí hay diferenciación, ¿bien? Por eso es más bien un hermafrodita. Y hay una luna y un sol que están integrados en la parte alta, ¿bien? Eso en alquimia también habla de ir conquistando nuestras polaridades e integrándolas de forma completa. Y como esta es la última carta de los arcanos mayores, aquí estamos culminando nuestro camino. La gran obra, que es parte de las denominaciones de nuestro camino biográfico, del gran camino de la vida, aquí concluye. Pero concluye en términos de integrar las polaridades de nuestra mente. Cuando uno logra este estado de llegar a la meta, de conseguir frutos, de saber que ya no tienes nada más que conquistar en la vida, en el sentido de que has llegado en alguna área de tu vida, si esto hay que acotarlo, a un nivel de completar la etapa, ¿sí? De acercarnos a algo ideal. Por eso también justo al centro de la carta, hay también una manzana que está partida por la mitad. Bien, esta es una carta que habla de frutos, pero frutos que también tienen una semilla en su interior. Por lo tanto, la semilla puede dar inicio a un nuevo árbol, a un nuevo brote, lo que estaba presente en la carta del mago, de la sacerdotisa, la emperatriz de forma metafórica. Por lo tanto, en esta carta llegamos a la meta, pero también podemos volver a comenzar, ¿sí? Esta carta a veces, muy pocas veces, representa la culminación de una vida como muy bien vivida, pero también puede representar alguna área de tu vida, supongamos el área amorosa, el área de los estudios, de lo laboral, que se completa, que ya estás muy bien, que hay un gran desarrollo, ¿ok? Autorrealización. Bueno, estos son los 22 arcanos mayores de nuestro tarot.
nuestro tarot, las respuestas del tarot, que espero que lo puedas disfrutar mucho, que el libro lo puedas disfrutar mucho, que las cartas las puedas observar, puedas hacerte preguntas respecto a sus detalles. Y es un tarot y es un libro también que hicimos con mucho cariño. Así que te invito a que puedas seguir profundizando en tu camino interior, que si te dan ganas de seguir aprendiendo este camino del tarot, continúes, ¿sí? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por llegar hasta acá.